Hágalo con toda libertad. Dios no rechaza la oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Señor, te alabamos. Te alabamos, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios.
como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Gracias, oh Dios, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado esa capacidad para alabarte, para adorarte, para decirte, Señor, cuán grande eres tú, que no hay otro que se compare a ti, que no hay otro, Señor, que ni siquiera, Señor, te pueda igualar, porque tú eres el Dios inigualable e incomparable. Eres el único y eres el verdadero y eres el merecedor de nuestra alabanza, oh Señor. Y aquí estamos como tu pueblo. Aquí estamos como esa iglesia que tú compraste, Señor, a precio de sangre, un precio muy alto que pagaste allí en la cruz. Amado Dios, más precioso, Señor, que el oro y que la plata. Y por eso hoy estamos aquí como ese pueblo, adorándote, alabándote, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias, oh Dios. Y glorifícate en esta mañana, Señor, a través de tu palabra. Espíritu Santo, paséate, muévete, Espíritu de Dios, con toda libertad. Reposa en cada corazón. Quita, Señor, todo aquello que impide el escuchar. Quita la dureza del corazón. Pon sensibilidad en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso. Aleluya. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Y quiero hablar en esta mañana acerca del no dejar. Dígale al hermano que tiene al lado, dígale, no dejemos. Dígaselo, no dejemos. Pero antes de hablar del no dejar, quisiera hablar acerca del opuesto. Y lo opuesto es, de no dejar es dejar. Y a través de la palabra de las Escrituras podemos ver cómo el Señor da instrucciones claras hacia nosotros de qué cosas tenemos que dejar. Y en Efesios 4:31, allí lo podemos leer en esta mañana. Y dice la palabra del Señor, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el no dejar y el dejar, perdón, tiene que ver con soltar, tiene que ver con abandonar, con deshacerse, tiene que ver con dejar a un lado todo aquello que es nocivo y perjudicial para nuestra vida espiritual y personal. Y aquí el Señor dice, quítese de vosotros. ¿Qué se tiene que quitar? ¿Qué tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Qué tenemos que dejar? Dice aquí puntualmente, toda amargura. Después dice el enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y aquí nos está hablando de emociones o sentimientos que cuando nos llevan a expresar un tipo de comportamiento, nos lleva a reaccionar de una manera que, téngalo por seguro, no le agrada a las personas que tenemos alrededor y por lo tanto mucho menos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, eso que estás haciendo, eso que tienes en tu vida, esas actitudes, esas reacciones no representan lo que tú eres en mí. Usted y yo representamos algo en Dios y representamos primeramente que somos hijos de Dios.
y que somos amados, que somos valorados, que somos dignos de la misericordia del Señor. Y no sé en esta mañana qué cosas tenemos que dejar. Si de pronto hay algunas de estas aquí mencionadas, si de pronto somos personas que vivimos amargados, personas que vivimos airados, enojados, que estamos quizás maldiciendo, hablando mal todo el tiempo. Y es necesario examinarnos en esta mañana y decir, tengo que dejar esto que no me edifica y que no le agrada a Dios ni le agrada a los seres que me rodean. ¿Sabe? Una persona amargada es una persona que va a estar disgustada todo el tiempo, que no le gusta nada, que usted le dice, si le dice sí es bueno, si le dice que no es peor. Eso es una persona amargada que no le encuentra ya sentido a nada. No dejemos que en nuestro corazón comiencen a crecer raíces de amargura. No lo permitamos. Por eso en esta mañana, ¿qué cosas tenemos que dejar? ¿Qué cosas tenemos que dejar? Pero me quiero centrar en el tema de no dejemos. Y también a través de las Escrituras, el Señor nos da instrucciones claras y precisas de no dejar aquello que sí nos beneficia, aquello que nos va a llevar a desarrollarnos y a crecer espiritualmente, aquellos que nos va a llevar a ejercer una madurez espiritual, a traer un crecimiento en nuestra vida. Y a veces me pongo a pensar y digo, Señor, ¿por qué será que para nosotros es más fácil dejar algunas cosas que no dejar? ¿Por qué será? A veces nos aferramos a cosas que no nos convienen. Quizás una amistad, una relación sentimental que no nos conviene. Y de pronto el Señor nos está diciendo, deja esa relación, deja esa amistad que no te conviene. Pero nosotros no la dejamos, no la soltamos, sino que antes nos aferramos y nos arraigamos cada día más. Y sí le digo una cosa, que el dejar, el soltar, no es fácil. No es fácil, hermanos. Y se lo digo por experiencia propia. No es fácil. Pero a veces llegaba el momento en que le decía, Señor, si yo no puedo soltar, si yo no puedo dejar esto que no me conviene, que me hace daño, que Señor amado, que no me beneficia en nada, entonces hazlo tú por mí. Y cuando usted y yo no podemos dejar ni soltar algo, téngalo por seguro que cuando se lo pedimos al Señor, el Señor va a hacer que eso se suelte, va a hacer que dejemos eso, y lo va a hacer el Señor, porque en nuestras propias fuerzas no lo pudimos hacer. Pero cuando se trata del no dejar, a veces somos más fáciles y más rápidos de dejar aquello que nos bendice, que trae bendición a nuestra vida. Esos buenos hábitos, esas buenas costumbres que tenemos, esa esencia de nuestra personalidad que nos caracteriza. Y a veces lo dejamos tan fácilmente. Ahí sí no nos resistimos a nada. Pero el Señor en esta mañana quiere que usted y yo no dejemos aquello que nos hace bien, no dejemos aquello que trae un beneficio a nuestra vida, no dejemos aquello que nos edifica. Eso es lo que el Señor quiere. Y quiero empezar primeramente por decir que no dejemos de hacer el bien. Claramente el Señor en las Escrituras dice que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y eso sucede. A veces nos dejamos de congregar
y se nos vuelve una costumbre ya no ir al templo. Y saben una cosa, cuando usted y yo venimos al templo, usted y yo venimos con un propósito espiritual. Usted y yo somos la iglesia. Y el Señor dice que Él es la piedra viva. Y si Él es la piedra viva, más abajo dice que usted y yo somos piedras vivas. Y si somos piedras vivas es porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. No estamos muertos, hermano. No somos personas sin vida, no, tenemos la vida de Cristo en nosotros y por eso somos piedras vivas. Y cuando venimos aquí al templo, usted y yo somos esas piedras que comenzamos a construir ese edificio espiritual. Y no solamente somos los que construimos ese edificio espiritual, sino que somos el sacerdocio. Y somos ese sacerdocio que adora y que alaba a Dios aquí en el templo. Eso somos usted y yo. Y el Señor específicamente lo dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos el primer amor. ¿Qué dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero solamente mencionar estas cosas, pero me quiero centrar en 3 aspectos. Y el primero es, no dejemos de hacer el bien. No dejemos de hacer el bien. Y vamos a mirar allí qué nos dice la Escritura. Vamos a mirar en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Cuando lo tenga dice amén. Dice allí la Escritura, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La Biblia nos dice que Dios es la fuente de toda bondad. Dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, esto que me da a entender que Dios es la fuente de toda bondad. Dios es bueno, todo lo que hace es bueno, en Dios no hay nada malo. Dice que sus pensamientos son de paz para nosotros y no de mal, para darnos ¿qué? Un bienestar. Darnos un bienestar. Amén, aplaudo al Señor. Gloria a Dios. Y eso nos tiene que llevar a entender que en Dios no hay nada malo. No sé si ustedes han escuchado por ahí a personas que dicen, es que Dios es malo. Dios es malo porque permite que sucedan tantas cosas terribles en este mundo, porque permite que a las personas les sucedan cosas desastrosas, enfermedades, muertes, qué sé yo, tantas cosas terribles. Y ese es el pensamiento de muchos. Y quizás hoy en día tienen un resentimiento con Dios porque consideran que la situación por la que están pasando es culpa de Dios. Y saben, no, la maldad no es culpa de Dios. La maldad es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Eso es la maldad. Y a veces nos pueden pasar cosas que nos duelen, que nos hieren, cosas que nos hacen sufrir. Pero también eso pasa porque muchas veces es decisión de las otras personas, aquellos que nos hirieron, aquellos que causaron en nosotros un dolor, aquellos que quizás nos avergonzaron. Y eso es decisión de las personas.
Y eso no es culpa de Dios. Y quiero que en esa mañana tengamos claro, iglesia, que Dios es bueno. Dios es bueno. Hay un dicho que dice, no sé si usted lo ha escuchado, que Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo bueno es Dios. Amén. Entonces tenemos un Dios bueno. Un Dios bueno, un Dios bondadoso. Esa es la esencia de Dios y eso es uno de sus mejores atributos. La bondad, Él es bondadoso. Dice la Biblia que Él es bueno y para siempre su misericordia. Y partiendo de esto, dice allí en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, el apóstol Pablo le está hablando allí a la iglesia en Galacia y les está diciendo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es una instrucción que le está dando a la iglesia, quizás porque habían cosas que no se estaban haciendo bien. Quizás había un mal actuar, quizás había un mal proceder. Y Pablo le dice, a través de lo que es la ley de la siembra y la cosecha, le dice, no nos cansemos. Él se estaba incluyendo allí. No nos cansemos de hacer el bien. Iglesia, en esta mañana el Señor nos dice, no dejemos de hacer el bien. No dejemos de hacer el bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo permanecemos en hacer el bien, eso va a traer una recompensa. Dice que cosecharemos a su debido tiempo si no desmayamos, si no nos cansamos, si no nos desanimamos. Hay circunstancias que de pronto nosotros estamos haciendo el bien a muchas personas y nos pagan de la peor manera. No sé si a usted le ha sucedido y nos pagan mal. Pero la Biblia dice que no paguemos mal por mal, sino que al que te hace bien, hazle bien, y al que te hace mal, siga haciéndole bien. Eso es lo que dice el Señor, que seamos buenos. Y usted y yo tenemos razones para ser personas buenas, que hagamos buenas obras, porque para eso fuimos nosotros creados. Para hacer buenas obras, y ese es el resultado de la salvación que tenemos usted y yo en Cristo Jesús. Aleluya. Así que Pablo les está diciendo, no nos cansemos. Quizás se habían cansado de hacer el bien, quizás habían dicho, no, hacer el bien no vale la pena. Pero ¿para qué hago tanto bien? ¿Para qué me preocupo por la gente? ¿Para qué tengo cuidado de los demás? Si de mí nadie tiene cuidado, si de mí nadie se preocupa, si aquel que le hice bien me pagó mal, me pagó de la peor manera, me traicionó. Si aquel que le hice bien me hirió, si aquel que le hice bien me engañó, me pagó de la peor manera. Y hay personas que han cerrado su corazón porque le han pagado de la peor manera. Y cuando usted cierra su corazón, sucede así como tengo yo este puño cerrado. ¿Saben qué sucede? Que aquí no va a entrar nada porque está cerrado el corazón por aquello que le hicieron, por aquel que le pagó mal. Pero la Biblia dice que aunque nos paguen mal, nosotros siempre hagamos el bien y no nos cansemos, iglesia, no desmayemos, no nos desanimemos, sigamos haciendo el bien aunque nos paguen mal, sigamos haciendo el bien aunque no nos quieran, sigamos haciendo el bien aunque quizás no nos tengan en cuenta, pero sigamos haciendo el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Sembremos bien, y si sembramos bien, ¿qué es lo que vamos a cosechar?
bien, iglesia. Eso es lo que vamos a cosechar. Entonces no nos desanimemos, porque cuando hacemos bien hay una recompensa, y la mejor recompensa viene del Señor. Esa es la mejor recompensa cuando hacemos bien. Dice allí en el libro de Romanos, capítulo 12, del versículo 17 en adelante, dice: no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos al mal con el bien. Quizás te has dejado vencer de lo malo, y ahí eso me da a entender de que hay una lucha entre el bien y el mal. Por eso Pablo decía allí mismo en el libro de Romanos que queriendo yo hacer el bien, hallo algo en mí que quiere hacer lo contrario, que quiere hacer lo malo. Y es una lucha que hay en nosotros, que hay en nuestro interior, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y somos más tendientes a hacer lo malo que lo bueno. Pero ¿saben una cosa? Para que usted y yo hagamos el bien, tenemos que vestirnos de amor. Y la Biblia dice en el libro de Colosenses que nos vistamos de amor, porque ese es el vínculo perfecto, el amor. Esa es la unión perfecta, ese es el mejor lazo para que usted y yo podamos tener armonía, para que usted y yo podamos expresar ese afecto que tenemos unos a otros. Tenemos que vestirnos de amor, y ese amor es el amor de Dios. Es el amor de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice también: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo amo a mi prójimo, si yo me visto de amor, voy a querer lo mejor para mi prójimo. Voy a querer su bienestar, voy a querer que a mi prójimo le vaya bien. Si él prospera, yo me voy a alegrar, no voy a tener envidia. ¿Por qué? Porque me vestí de amor, y ese amor me lleva a ver a mi prójimo de una manera diferente, de una manera especial, porque es el amor de Dios en mi corazón. Me lleva a mirarlo con esos ojos de amor, como si fueran los de Dios. Y usted y yo, iglesia, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que habita en nosotros. Y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la llenura del Espíritu. Y si tenemos la llenura del Espíritu, vamos a reflejar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es bondad, benignidad, amor. Y hay otros más. Y hay otros más. Pero si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a orar de la manera en la que Dios quiere que obremos, y es haciendo el bien. Así que, iglesia, aunque te hayan pagado mal, sigue haciendo bien. Aunque te odien, sigue amando. Aunque te maldigan, bendice, porque esa es el mandamiento de Dios para nosotros. Que no nos cansemos de hacer el bien. No dejemos de hacer el bien. Sigamos haciendo el bien sin mirar a quién. Sigamos haciendo lo bueno, porque va a haber una recompensa maravillosa a su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Dice que Él no tiene variación. Él es el mismo. Él es el mismo de hoy, por los siglos de los siglos. Él es el mismo. Amén. Dice también allí en el punto número 2 que no dejemos de orar. No dejemos de orar. Y quiero que vayamos a Lucas, capítulo 18,
versículo 1. ¿Qué nos dice allí la palabra del Señor? Lucas capítulo 18. Versículo 1. Allí el Señor Jesús está hablando a través de una parábola a sus discípulos y a aquellos que estaban allí escuchando. Y comienza diciendo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí vemos que a través de esta parábola Jesús les estaba hablando acerca de que había una viuda, y la viuda en este tiempo eran personas marginadas de la sociedad. Una mujer que quedaba viuda era una mujer que ya no dependía de su esposo. Si tenía hijos, pasaba a depender de sus hijos. Pero si no tenía hijos, imagínense, quedaba indefensa, quedaba a la deriva, sin quien pudiera ver por ella. Pero los jueces, en esta época los jueces se caracterizaban por tener un trato especial para con las viudas, para con aquellas mujeres indefensas. Pero aquí notamos que con este juez de la parábola no sucedía así. Era un juez como injusto, que no temía a hombre ni a Dios. Y el Señor les dice, les está hablando a sus discípulos allí, que hay una necesidad grande, que hay una necesidad importante, y esa necesidad es orar. Orar. Dice que les está hablando de la necesidad de orar sin desmayar. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos han desmayado en la oración alguna vez? Creo que todos hemos desmayado en la oración. Creo que ha venido el desánimo a nuestra vida, porque estamos orando y orando y orando y no vemos nada. Antes se recrudece la situación. Antes es como si las puertas se cerraran por completo. Antes es como si todo fuera de mal en peor. Pero ¿saben una cosa? El Señor dice que es necesario orar sin desmayar. Y Él les está hablando a través de esta parábola y les está colocando a esta viuda como ejemplo. Un ejemplo de tenacidad, un ejemplo de perseverancia. Porque esta viuda, aunque sabía que ese juez era un juez injusto, decía, voy a ir para que me haga justicia de mi adversario. Quizás tenía un pleito, quizás tenía una contienda con alguien, la Biblia no lo explica. Quizás de pronto le iban a robar una herencia, qué sé yo. Y ella necesitaba venir ante el juez para que le hiciera justicia de su adversario. Y a veces nosotros estamos orando, orando, orando y no vemos nada, no vemos la respuesta.
y nos desanimamos y decimos, ¿para qué sigo orando si no pasa nada? ¿Para qué sigo orando si Dios no me escucha? Y dice el Señor en los Salmos, el que creó el oído no oirá. Dios no es sordo, mi hermano. Dios no es sordo ni se hace el sordo. Dios escucha la oración de sus hijos, aquellos que venimos delante de Él y clamamos y oramos y le rogamos, Señor, aquí estoy, mira mi situación, mira mi necesidad. Que en esta mañana, iglesia, podamos aprender de la viuda, la insistencia, el no desmayar. ¿Por qué? Porque vamos a ver el resultado tarde o temprano si no desmayamos, si no nos cansamos. Así que no dejemos de orar, sigamos orando aunque no veamos nada, sigamos orando. La oración es la llave que abre la puerta del cielo. Eso es la oración. La oración es la máxima expresión de intimidad que yo tengo con Dios. Es la manera que tengo de relacionarme con Él, en donde yo le hablo y Él me escucha, y donde Él me habla y yo lo escucho a Él. Esa es la oración. Y lo que usted y yo no podemos hacer en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, quizás en nuestra inteligencia, ¿sabe qué? Lo hace Dios por nosotros. Pero cuando doblamos las rodillas, cuando seguimos orando, cuando no nos desanimamos, cuando aprendemos de esta viuda, de esta mujer, a ser resilientes en la oración. Y la resiliencia es la capacidad de poder levantarnos y sobreponernos de las adversidades. Esa es la resiliencia. Y aquí podemos ver que esta viuda era una mujer resiliente, que no se cansó, que dijo, no importa, es un juez injusto, no teme a hombre, no teme a Dios, pero voy a seguir insistiendo, voy a ir ante Él, porque sé que algo va a suceder, sé que algo va a pasar. Iglesia, no sé por qué estás orando, no sé por qué hace tantos años tienes allí una petición y estás orando y no ves nada. Te digo en esta mañana de parte del Señor, no dejes de orar, sigue orando, sigue orando, sigue orando, iglesia, porque la respuesta va a venir. Aleluya. Gloria a Dios. La resiliencia es la habilidad que podemos desarrollar en nuestra vida para ver las cosas adversas que nos suceden de una manera positiva. Seamos resilientes en la oración. Seamos resilientes en la oración. No importa que todo esté en contra. No importa que el panorama sea oscuro. No importa que no veamos nada. Sigamos orando y sigámosle creyendo al Señor. Señor, no entiendo lo que está pasando. No importa si no lo entiendes. Sigue orando y sigue creyendo. Señor, no veo nada, no importa si no ves nada, sigue orando y sigue creyendo, sigue confiando en el Señor, porque no solamente es cuestión de orar, sino de confiar en el Señor. Por eso, el Señor allí en el pasaje termina diciéndoles, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quizás la justicia humana, quizás la justicia de los hombres cojea. Quizás algunos han tenido una mala experiencia con la ley porque esperaban que quizás un policía o un funcionario de la ley les hiciera justicia en algo y antes fue todo lo contrario. Y eso pasa constantemente, pero eso no nos tiene que llevar a desanimarnos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos que siempre esperar la justicia que viene de lo alto, la justicia que viene del cielo, y esa justicia se establece aquí en la tierra, pero necesitamos seguir orando, no desmayar. Y en esta mañana, iglesia, te digo una cosa, el juez
de la parábola era un juez injusto y le respondió la petición a la viuda. Tú y yo tenemos un juez justo que está aquí en medio de nosotros, y ese juez justo va a traer respuesta a tu oración y a mi oración. Aquí, iglesia, está tu juez justo. Así que sigue clamando, sigue pidiendo, sigue orando, sigue siendo resiliente. No te canses ni desmayes. No te desanimes, iglesia. Sigue orando, porque Dios escucha y tarde o temprano la respuesta viene. Solamente que a veces el Señor está preparando nuestra vida, está preparando nuestro corazón, y el Señor está obrando en nuestro carácter. Pero que el Señor responde. Quizás no a la manera que tú y yo esperamos, pero sí a la manera de Él. Y a la manera de Dios siempre va a ser la mejor manera, porque a la manera de Dios siempre va a ser mejor para ti y para mí. Amén. Y como tercer punto, tengo aquí en mis apuntes: no dejemos de mirar a Dios. No dejemos de mirar a Dios. Y dice allí el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Es un versículo conocido. Y dice: puestos los ojos en Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Y aquí en esta carta del libro de los Hebreos, no se sabe quién la escribió. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, pero en fin, no se sabe quién la escribió. Otros dicen que es anónima. No hay certeza alguna en ello. Y el libro de Hebreos, si usted comienza a leerlo de principio a fin, es un libro que nos habla de la supremacía de Cristo. Y nos dice que Cristo es superior a todo. Cristo es superior a todas las cosas. Que Cristo está por encima de todo. Y que por encima de Él no hay nada ni nadie. Él es superior. Y quizás el tema central allí es el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo. Pero a lo largo del libro de los Hebreos vamos a poder evidenciar que habían situaciones y que habían problemáticas allí en la iglesia. Estaban siendo perseguidos, había persecución y la iglesia había sido dispersa. La iglesia estaba huyendo porque los estaban persiguiendo para matarlos por profesar la fe cristiana, por profesar la fe en Cristo Jesús. Quizás hoy en día, en la actualidad, acá no estamos pasando por eso, pero hay otros países alrededor del mundo en donde se está viendo la persecución a los que profesan la fe en Cristo Jesús y que se tienen que estar escondiendo, ocultando. Quizás hay unos que están presos, hay otros que están siendo torturados y otros que han muerto por causa de Cristo. ¿Estamos dispuestos a morir por causa de Cristo? Es una pregunta con una respuesta interna. Que habían situaciones allí difíciles. El libro de los Hebreos también dice, ahí es donde dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, que no se estaban congregando, se había vuelto una costumbre no congregarse. Pero quizás por situaciones
Pero una cosa muy diferente es cuando no nos congregamos por situaciones de pronto familiares, de pronto por una enfermedad, de pronto porque nos tocó laborar. Es muy distinto a eso, a cuando yo decido no ir a congregarme y decir, no voy a ir hoy al templo. Dios está en todas partes. Aquí lo puedo ver por YouTube, aquí puedo ver cualquier mensaje, cualquier prédica. Y sí, se puede hacer, pero créame que no es lo mismo. No es lo mismo cuando venimos aquí al templo. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos, estamos en comunidad y estamos compartiendo y estamos expresando la misma fe. Y dice que cuando nos congregamos, el Señor envía bendición y vida eterna. Así que en esta mañana es una bendición estar aquí en este lugar, congregados en el nombre de Jesús. Es una bendición. Hoy hay bendición para tu vida y para mi vida. Hoy hay bendición. Pero podemos mirar allí que esas personas estaban pasando por cosas terribles y difíciles. Y quizás habían dejado de mirar a Jesús. Quizás la situación adversa los había llevado a desenfocarse, a apartar la mirada de Dios. Y cuando usted y yo apartamos la mirada de Dios, cuando nos desenfocamos, déjeme decirle algo, vamos a perder el rumbo. Vamos a perder el rumbo. No vamos a saber por qué dirección vamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, cuando miramos a Dios, el Señor es el que nos va a guiar, el Señor es el que nos va a direccionar y Él es el que nos va a decir, sigue mirándome, sigue caminando conmigo, no quites tu mirada de mí, no apartes tu mirada de mí. No pongas tu mirada en las circunstancias, no pongas tu mirada en la persecución, no pongas tu mirada en la adversidad, no pongas tu mirada en la crisis, no pongas tu mirada en la enfermedad, no pongas tu mirada en la pérdida. Sigue mirándome a mí, que yo soy el autor y consumador de la fe. Nuestra fe tiene un inicio, nuestra fe tiene un principio y tiene un fin. Y ese es Cristo Jesús, amén. Él es el fundamento de nuestra fe. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Por eso, mi hermano, quizás en esta mañana has dejado de mirar a Jesús. Quizás has volteado tus ojos hacia otra dirección. Quizás estás mirando hacia donde no debes de mirar. Quizás te sientes oprimido, te sientes cansado, agotado, te sientes que no puedes más. ¿Sabes por qué? Porque has dejado de mirar a Dios, has dejado de mirar a Jesús. Y el Señor en esta mañana nos dice, iglesia, no dejemos de mirar a Dios. No dejemos de mirarle, sigamos con los ojos puestos en Jesús, sigamos enfocados en Él, porque cuando usted y yo dejamos de mirarle, vamos a perder el propósito de nuestra vida. Y tú y yo tenemos un propósito y un propósito divino de parte de Dios. Pero cuando dejamos de mirarle a Él, vamos a perder ese propósito, tal y cual como le sucedió a Sansón. Sansón quiso hacer las cosas a su manera. Tenía un propósito y era libertar al pueblo de Dios de los filisteos. Pero quiso hacer las cosas a su manera. ¿Y cómo terminó Sansón? Terminó mal. Terminó esclavizado. Terminó allí como un animal, dando vueltas en un molino, dando vueltas como un burro, porque los burros eran los que utilizaban para hacer ese tipo de labor.
Y así terminó Sansón. Dice que le sacaron los ojos, terminó ciego, sin visión. Y cuando dejamos de mirar a Dios, vamos a perder la visión. No pierdas la visión, iglesia. No perdamos la visión, sigamos mirando al Señor, sigamos mirando y caminando hacia el propósito que Él tiene para nuestra vida. Dios en su misericordia al final le dio como una última oportunidad a Sansón. Y quizás allí murieron más filisteos que los que él había matado cuando estaba libre. Pero el propósito de Dios no era que él terminara en esa condición. Dios no quiere que tú y yo terminemos mal. Dios no quiere que usted y yo terminemos en desgracia. Dios quiere algo diferente para nosotros. Que cumplamos el propósito. Que seamos hombres y mujeres de propósito. Eso es lo que Dios quiere, pero para ello tenemos que mirar a Dios. No dejemos de mirarle a Él, iglesia. Y quiero terminar con lo siguiente. Una historia que todos conocemos. Y es la historia de Job. Un hombre próspero, un hombre bendecido por Dios. Un hombre que lo tenía todo. Como a veces se dice, un hombre que no tenía por qué preocuparse, una buena familia, tenía dinero, tenía ganado, tenía tierras, estaba bien, amaba a Dios, era un varón recto que temía a Dios, estaba bien, pero de un momento a otro, ¡pran!, todo cambió. En un abrir y cerrar de ojos le cambió la condición a Job. Y dice que comenzó a perder todo. Perdió a sus hijos murieron. Perdió las riquezas. Perdió todos los bienes que tenía. Perdió la salud. Pero se mantuvo Dios allí en el Señor, siendo fiel. Y eso es lo que Dios quiere. Que cuando tú y yo lo miramos a Él, nos mantenemos siendo fieles a Él. Fieles a Dios. No dejemos de mirar al Señor. Pero este hombre en este proceso que vivió, dice que el Señor le restituyó todo lo que había perdido. Le dio el doble de lo que había perdido. O sea que este hombre vino a ser más próspero, más bendecido por Dios. Pero al final este hombre terminó reconociendo algo, iglesia. Y es algo que debemos de reconocer nosotros también en esta mañana. Este hombre dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Quizás había oído, quizás aquí, ¿cuántos hemos oído de Dios? ¿Cuántos hemos escuchado de Dios? Nos han hablado muchas veces de Dios y hemos oído y hemos escuchado. Quizás eso le pasó a Job. Pero ¿cuántos hemos tenido? ¿Cuántos tenemos un encuentro personal con Dios? ¿Cuántos estamos experimentando una relación con Dios de intimidad? Y esa es la diferencia. ¿Cuántos estamos viendo a Dios obrar en nuestra vida? Esa es la diferencia. Y quizás este hombre terminó reconociendo esto porque había desviado su mirada de Dios. Había desviado su mirada de Dios, había dejado de mirarlo. Y en esa mañana, iglesia, no sé si has dejado de mirar a Dios. Vuelve tu mirada a Dios y no dejes de mirarle jamás. Quizás has dejado de mirar a Dios porque estás mirando la enfermedad. Quizás has dejado de mirar a Dios porque estás mirando la escasez. Quizás has dejado de mirar a Dios porque estás mirando la pérdida que tuviste de un familiar, de un ser querido.
Quizás has dejado de mirar a Dios porque estás mirando cómo se levantan las tormentas, las tempestades alrededor de tu vida. Pero hoy el Señor te dice, no mires más la enfermedad, no mires más la escasez, no mires más esa pérdida de ese ser querido. Sí, duele, es doloroso, pero no te quedes allí. No mires más. Quizás la pérdida que tuviste, que hiciste una inversión y no te fue bien. El Señor te dice, mírame a mí. Mírame a mí, pon tu mirada en mí y no dejes de mirarme, porque yo soy tu esperanza, porque yo soy tu ayudador, porque yo soy el que te socorre. Miremos al Señor, iglesia, y sigamos mirándolo a Él y no apartemos nuestra mirada de Dios. Sigamos enfocados en lo que Él es para nosotros, en lo que Él representa para nosotros, no en lo que Él nos da, porque a veces seguimos a Dios es por lo que nos da, por las bendiciones, por los panes, por los peces. No, sigamos a Dios porque le amamos, porque Él es lo mejor de nosotros. Sigamos a Dios porque Él es lo mejor que nos ha podido suceder, conocerle a Él, porque Él ha cambiado nuestra vida. Sigamos a Dios porque hemos nacido de nuevo y hemos experimentado un cambio. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Y por eso el Señor dice, no dejes de mirarme. Pon tus ojos en mí, vuélvete a mí, camina conmigo y no te separes de mí, no te desvíes. Pon tu mirada en tu Hacedor, iglesia, en tu Señor, en tu Salvador, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él no nos ha desamparado, porque Él no nos ha dejado solos, iglesia. Tenemos a Dios de nuestro lado y si lo tenemos a Él, ¿quién contra nosotros? Así que no dejemos. Sigamos haciendo el bien. Sigamos haciendo el bien. Saben, hay una recompensa. Cuando hacemos el bien, vamos a cosechar. Y cuando usted mira que hay un sembrado y viene la cosecha a veces nos sorprende y decimos, uy, ¿cómo está ese palo cargado de mangos? Son cosechas abundantes. Si hacemos el bien, vamos a cosechar abundantemente. No dejemos de orar, sigamos clamándole al Señor. Sigamos siendo hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de fe, que seguimos confiando en el Señor. No importa si se levantan las tormentas, no importa si el mar ruge, el Señor dice, calla y enmudece. Y el Señor es el que hace bonanza en medio de nosotros. El Señor es el que nos llena de esa tranquilidad y de esa paz que solamente viene de Él. La Biblia dice, hallará, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará aún fe en la tierra. Y eso es una pregunta importante. Eso es una pregunta importante. Y esto quiere decir que cuando venga el Hijo, cuando venga Cristo, tiene que hallar aún aquí en esta tierra hombres y mujeres que estemos orando, hombres y mujeres que estemos confiando en Él, hombres y mujeres que sigamos creyéndole a Él en sus promesas, en sus palabras, en lo que Él ha dicho para cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que permanecer en la oración, ser resilientes y no desmayar. Y seguir mirando a Cristo, seguir mirando a Cristo, no apartarnos,
ni a un lado ni al otro. Seguir mirándolo a Él, enfocados en quién es Él, lo que significa Él para mi vida. Amén. Colóquese de pie y vamos a orar. Señor, en esta mañana, a ti rendimos nuestras vidas. Oh Dios, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. ¿A quién iremos si solo en ti podemos refugiarnos y encontrar el socorro y la misericordia que necesitamos? ¿A quién iremos, Señor? Si tú eres nuestro ayudador, si tú eres nuestra roca, esa roca firme, inconmovible, en la cual estamos fundamentados, ¿a quién iremos? Si tú eres ese Dios de amor, de bondad, de misericordia, eres ese Dios fiel. Señor, y aquí estamos delante de tu presencia, esa presencia gloriosa, esa presencia maravillosa, esa presencia, Señor, en la cual podemos hallar gracia para nuestra vida, porque hemos entendido, Señor, que eres tú el único que puedes hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Eres tú el único, Señor, que nos puedes levantar, que nos fortaleces. Eres tú, Señor, el que nos socorre y el que nos anima. Eres tú, Señor amado, el que tiene cuidado de nosotros, y en ti podemos tener la seguridad. Gracias, oh Señor, por tu presencia, porque estás aquí en medio de tu pueblo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, paséate. Espíritu de Dios, muévete. Espíritu Santo, sopla en esa mañana. Sopla al interior, sopla en cada corazón, en cada vida. Oh Señor, que seamos hombres y mujeres que permanezcamos en ti, que sigamos caminando contigo, que sigamos, Señor, creyéndote a ti, que seamos hombres y mujeres que no nos desmayemos, Señor, sino que antes perseveremos, que seamos perseverantes, oh